Saludamos el pleno de hoy. Primer punto de l'ordre del dia, presentació del credencial, presa de possessió i jurament del nou regidor de l'Ajuntament, senyor Alfonso Molina Jiménez. Senyor Alfonso, no queda res. Las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Enhorabuena. En primer lugar, señor Alfonso, daré la bienvenida a esta corporación y le deseo mucha suerte en esta nueva trayectoria política que va a desempeñar en este ayuntamiento. Muy bien, pasamos punto 2 de orden del dia. Lectura i aprovació, si escau, dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària del dia 23 del 2 del 12 i a la sessió extraordinària del dia 16 del 3 del 12. Punt 3. Proposta per aprovar, agrair i reconèixer públicament els serveis que ha prestat a aquesta corporació el senyor Jaume Vicenç Escandell. Senyor secretari. Se eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Agradecer y reconocer públicamente los servicios que don Jaume Vicenç Escandell ha prestado a esta corporación. Punt 4. Proposta per aprovar... S'aprova? Proposta per aprovar, agrair i reconèixer públicament els serveis que ha prestat a aquesta corporació el senyor Javier Bustamante Moreno. Senyor secretari. Se eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Agradecer y reconocer públicamente los servicios que don Javier Bustamante Moreno ha prestado para esta corporación. S'aprova? Molt bé, no es posen drets per donar promoció al senyor Jaume. Desde el Grupo Socialista agradecer también el trabajo y la dedicación de Jaume Vicenç por el trabajo de todos estos años, también la dedicación del señor Javier Bustamante, a pesar de que no pueda estar aquí por motivo de salud, como ha informado la señora Tugores, y una vez más poner de manifiesto, más en estos momentos de cierta dificultad del sector público, la importancia de la tarea y la labor que desarrollan los funcionarios en todas las administraciones, y este tipo de reconocimientos creo que de alguna manera reconocen el esfuerzo y el trabajo que de manera prácticamente siempre abnegada y con la voluntad de servicio público que nos caracteriza a los funcionarios desplegamos en todas las administraciones. Por lo tanto, agradecer a Jaume Vicenç su trabajo estos años y reconocer o aprovechar para de alguna manera reconocer este trabajo de estos años y también la oportunidad del reconocimiento y el pequeño homenaje que se le hace. Punt 5. Proposta per aprovar incloure l'associació Santa Ponça Club de Futbol en el registre municipal d'associacions, assignant-li el número d'inscripció 229. Aprova? Punt 6.
Proposta per aprovar incloure l'associació Club Megascacs Calvià EGA en el registre municipal d'associacions, assignar-li número d'inscripció 230. Endavant. Punt 7. Proposta per aprovar incloure l'associació Son Ferrer Atlètic en el registre municipal d'associacions, assignar-li el número d'inscripció 231. Endavant. Proposta per aprovar incloure l'associació Club Deportivo Cultural Galatzó en el registre municipal d'associacions, assignar-li el número d'inscripció 232. Proposta per aprovar la indemnització a percebre per regidor senyor Alfonso Molina Jiménez. Senyor secretari. Se le da la siguiente propuesta de acuerdo. El concejal señor Alfonso Molina Jiménez percibirá la indemnización mensual bruta correspondiente al concejal de la oposición por prestación de su asistencia efectiva a las sesiones plenarias, comisiones informativas permanentes y o especiales u otros órganos de gobierno y administración municipal. Punt 10. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d'autotaxi número 164, titularitat del senyor Miguel Socias Gomis a favor del seu fill, senyor Miguel A. Socias Martínez. Aprova. Punt 11. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d'autotaxi número 40, titularitat de la senyora Ana Sánchez Márquez a favor del seu fill, senyor Ramon Eras Sánchez. Aprova. Punt 12. Proposta per atorgar assignació al grup polític municipal per l'any 2012. Senyor secretari. Se eleva la següent proposta d'acord. Primer, assignar la quantitat de 700 euros a cada grup polític com a component fixo d'aquesta dotació econòmica. Segon, assignar la quantitat de 2.600 euros per al regidor municipal com a component variable de la dita dotació econòmica. Tercer, la justificació de l'assignació econòmica es farà durant l'exercici pressupostari en el qual s'ha otorgat aquesta, és a dir, 2012, i el justificar els que correspondran els tributs originals o factures de despeses realitzades en l'exercici 2012, tal com estableix la base 82 del projecte actual de pressupost definitiu per a l'any 2012. Anem a votar. Votacions a favor. Molt bé, queda aprovada. Punt 13. Proposta per aprovar donar compliment a les prescripcions i rectificació de la documentació exigits a l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió el 25 de febrer de 2011. Señor secretario. Se eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, dar cumplimiento a las prescripciones y rectificación de la documentación exigidos en el acuerdo adoptado por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico en sesión celebrada el 25 de febrero de 2011 en relación al acuerdo de aprobación definitiva de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Calviá al Plan Territorial Insular de Mallorca y diversas modificaciones puntuales de fecha 26 de junio de 2009. Segundo, elevar a la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico del Consejo de Mallorca la correspondiente documentación, memoria justificativa, nueva ficha de la unidad de actuación PT06, anexos 1, 2 y 3, planos modificados y nuevo texto refundido de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Calviá al Plan Territorial Insular de Mallorca, para que acceso sobre el cumplimiento de las prescripciones requeridas y la documentación no rectificada. Tercero, facultar a la alcaldía para que en nombre de representación de la corporación adopte las medidas que estimen convenientes para el buen fin de lo acordado. Nuestro grupo se abstendrá. Votacions a favor. Queda aprovada. Abstencions. Molt bé. Punt 14. Proposta per aprovar deixar sense efecte l'acord adoptat per la Corporació Plenària en sessió del 26 del 3 de 98 per posar a disposició de Calvià 2000 S.A. 2 solars de Casa Català9 i procedir al pagament de quantitat per part de l'Ajuntament de Calvià 2000 S.A. en substitució de la sessió onerosa. Senyor secretari. Se eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 26 de marzo de 1998 de poner a disposición de Calviá 2000 S.A. los solares 4 y 5 de la Manzana Azul de la organización Casco Telanao situados en la calle Bastanz, número 25 y 17 de la organización Casco Telanao, formalizada en escritura pública de fecha 30 de junio de 2000 ante el notario de nuestra Raimundo Fortuny Márquez bajo el número 2016 de su protocolo. Segundo, proceder al pago de la cantidad de 72.121 euros con 45 céntimos en sustitución de la cesión onerosa, que se deja sin efecto y ello con cargo a la partida presupuestaria 130 15.200 60001. En todo caso, el pago deberá realizarse con anterioridad al 24 de agosto de 2012. Tercera,
Los gastos impuestos y gravámenes que se puedan derivar de la ejecución de los anteriores acuerdos se satisfarán según ley. Y cuarto, facultar al alcalde presidente para que adopte cuantas resoluciones sean necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos. No, nosotros, nuestro grupo, va a votar a favor. De alguna manera estamos ya dando solución a un problema que lleva alargándose en el tiempo, ¿no? De cesión de solares, de pagos, de problemas de inscripción. Y por lo tanto creemos que con esta medida seguramente ya se cierra este tema y por lo tanto nuestro grupo vota a favor. Vale. S'aprova. Votacions a favor. Punt 15. Proposta per aprovar encomanar l'empresa Calvià 2000 S.A. la gestió de les anàlisis del control d'aigües d'aixeta i legionel·losi dels centres d'educació infantil i primària de Calvià i del control d'aigües d'aixeta, legionel·losis, aliments, superfícies i manipuladores de les escoles municipals d'educació infantil de Calvià. Tercero, trasladar este acuerdo a Calvià 2000 S.A. para su conocimiento de efectos consiguientes. Y cuarto, facultar a la alcaldía para que realice la gestión y adopte cuantas resoluciones fueran necesarias para la efectividad de los acuerdos anteriores. Señor Rodríguez. Gracias, señor Tugores. Bueno, en principio, en este punto y en los siguientes, nosotros en comisión informativa ya les dijimos que si, en tanto en cuanto la empresa Calvià 2000 realmente tenga los medios técnicos y los medios humanos para dar un servicio de absoluta seguridad y confianza a los ciudadanos en cuanto al control de aguas de grifo, de legionel·losis, de alimentos, superficies, etcétera, en las escuelas municipales, y como vienen después también con los temas de agua en playas y piscinas, nos parece apropiado que esto sea así siempre y cuando tengamos el compromiso fehaciente de que la empresa Calvià 2000 va a hacer el control periódico con la periodicidad que toca y con las exigencias que marca la normativa, que entiendo que será así. Lo que además les recordamos y volvemos a hacerlo en este pleno, hablando sobre todo de escuelas municipales, la necesidad también de entrar en el control de los areneros que existen en los colegios. Los areneros de los colegios que todavía quedan en algunos colegios, que recordar en Bendinat, o en Calvià, o en Capellà, o en Serrotes, existen todavía areneros que necesitan también de ese control y que entiendo que se ha de hacer también, por lo tanto, que de alguna manera se responsabilice también a Calvià 2000 del control de la salubridad también de esos areneros y de los parques infantiles que hay en el municipio con areneros todavía, que también pueden suponer en algunos casos, como había llegado alguna denuncia en la zona, por ejemplo, de Son Caliu y en alguna zona más, de un cierto peligro de salubridad de esas zonas donde los niños, nuestros niños y niñas pequeños juegan. Por lo tanto, en la medida en que la empresa pueda hacer el control de manera exigente y satisfactoria para todos los ciudadanos, y en la medida que también podamos incluir el servicio de control de estos areneros, nos parece correcto, en vez de externalizarlo o en vez de pagar el servicio a cualquier empresa, si nuestra empresa, nosotros le podemos pagar el servicio a una empresa municipal, parece que tiene todo el sentido. Por lo tanto, en principio, y en la medida en que esas dos condiciones se cumplan, nuestro voto es favorable. Señora Frau. Muchas gracias, señora Tugores. En primer lugar, tranquilizarle y decirle que Calvià 2000 cuenta con todos los medios, tanto materiales como humanos, para poder realizar este tipo de analíticas, y además cuenta con las certificaciones pertinentes, ya que tiene las normas ISO 9001-2008, que son las normas de calidad que van a garantizar la excelencia y la fiabilidad en la realización de este tipo de analíticas tan específicas. Y también mencionar que con esto vamos a conseguir un ahorro económico, ya que todo lo que pueda realizar una empresa municipal va a suponer menos costes que el contratar a una empresa externa. Con lo cual, con esta medida vamos a combinar el ahorro con la calidad y con la excelencia en la realización de este tipo de analíticas, y por esta parte va a ser algo muy beneficioso y muy positivo para todos. Después ha mencionado usted el tema de los areneros de los colegios. Decirle que en estos momentos el tema del control de los areneros lo está llevando o el personal de mantenimiento de este ayuntamiento o se está contratando a empresas externas, que hay un visitador programador que se encarga de visitar periódicamente todos los areneros de las zonas, supervisar su estado. Cada 2 semanas la arena se rastrillea, se oxigena, estamos realizando las analíticas pertinentes que se exigen por ley, y que esto que usted ha propuesto, que nos parece muy bien, que es que se encomiende las analíticas a Calvià 2000, es un tema en el que estamos trabajando y que lo llevaremos a un pleno pues ya posterior, cuando lo tengamos más estudiado,
porque consideramos que hay que aprovechar, lo que he dicho antes, todos los recursos municipales que ya los tenemos en Calidad 2000 para realizar también las analíticas de los areneros. Muchas gracias. Señor Rodríguez. Sí, gracias, señora Tugores. Estoy de acuerdo, señora Frau. Si la empresa tiene las condiciones necesarias y suficientes para acometerlo, adelante. Nuestro grupo está de acuerdo. El tema de los areneros me parece bien que lo estudien, porque nosotros ponemos un poquito la luz ahí como un pequeño foco de problemas que puede haber, y si no lo hay, mucho mejor. Pero algunas veces nos llegan algún tipo de denuncia en algunas zonas donde creen que no hay un mantenimiento suficiente de la idoneidad de los areneros en los parques infantiles y en algunos colegios. Y con lo que estoy muy de acuerdo con usted, y me encantaría que lo extendieran a cualquier otra decisión municipal, es aquello que ha dicho de que las iniciativas que puedan cubrirse desde las empresas municipales no se externalicen. Estoy absolutamente de acuerdo y me encantaría que fuera así. Muchas gracias, señor Rodríguez. Evidentemente, nos alegramos de que apoye esta gestión municipal, de aprovechar al máximo los recursos que tenemos en la casa. Y evidentemente, confiamos ante todo en nuestras empresas municipales y nuestras posibilidades. ¿Votos a favor de la propuesta? Que l'aprovaran. Punto 16. Proposta per aprovar encomanar l'empresa Calidad 2000 S.A. la gestió de les anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua de les piscines municipals i control de la legionel·losis i les instal·lacions esportives municipals. S'aprova? Senyor secretari? Bé, com estarem d'acord amb aquestes propostes, les dites directament. El punt 17, proposta per aprovar encomanar a l'empresa Calidad 2000 la realització d'anàlisis microbiològiques de les aigües de bany, arenes i dutxes del terme municipal. Passam al punt 18. Proposta per aprovar encomanar a l'empresa Calidad 2000 S.A. la gestió de l'execució subsidiària de les ordres d'execució dictades per l'Ajuntament de Calvià consistents en labors de neteja o retirada de fens de béns immobles privats. Senyor secretari. Se eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, encomendar a la empresa municipal Calidad 2000 S.A. la gestión de la ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento de Calvià consistentes en labores de limpieza o retirada de basuras de bienes inmuebles privados. Segundo, el alcalde o el teniente del alcalde competente por esta de materia será el órgano competente para aprobar a propuesta de la empresa municipal Calidad 2000 S.A. el presupuesto de los trabajos a realizar y la liquidación de los mismos, una vez realizados, correspondiendo asimismo a Calidad 2000 S.A. las labores de su gestión de recaudación. Tercero, trasladar este acuerdo a Calidad 2000 S.A. para su conocimiento de efectos consiguientes. Y cuarto, facultar a la alcaldía para que realice las gestiones y adopte cuantas soluciones fueran necesarias para la efectividad de los acuerdos anteriores. S'aprova? Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 45 de 25/1 de 2012, recaiguda en el recurs d'apel·lació Rollo Sala 54/2011, interposat per don Alejandro Jara Jiménez contra la sentència número 344/2010, dictada pel jutjat de contenciós administratiu número 3, PO número 100/08, seguit d'instàncies de don Alejandro Jara Jiménez contra l'Ajuntament. Seguim. Punt 20. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 80 del 6/2 de 2012 recaiguda en el curs d'apel·lació Rollo Sala 469/2011 interposat per la UT Aqua 100% Sub SL i Funibits Puerto del Cudi SL i l'Ajuntament de Calvià contra la sentència número 146/2011 dictada pel jutjat del contenciós administratiu número 1 PO número 177/09 seguit d'instàncies de don Eugenio L. Felipe Molina Montaner contra l'Ajuntament sent condemnada la UT Aqua 100% Sub SL i Funibits Puerto del Cudi SL. Punt 21. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 85/2011 del 6/2 de 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PO número 119/210 seguit d'instàncies de l'Ajuntament contra la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear. Seguim. Punt 22. Proposta per acatar i complir la sentència número 66/2012
del 15 del 2 del 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 20/2011 seguit a instàncies de l'entitat Magaluf Club PAS SL contra l'Ajuntament. Punt 23. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 70/2012 del 20 de febrer del 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 120/2011 seguit a instàncies de l'entitat Cristal CB contra l'Ajuntament. Punt 24. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 72/2012 del 20 de febrer del 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 121/2011 seguit a instàncies de l'entitat Belgium CB contra l'Ajuntament. Punt 25. Proposta per aprovar, acatar i complir la interlocutòria número 20/2012 del 16 de gener del 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu procediment PES extensió d'efectes 4/2011 seguit a instàncies de don Francisco Peñagalla després de la sentència 161/2011 dictada pel jutjat del contenciós administratiu número 1 o 129/09 seguit a instàncies de don Francisco Peñagalla contra l'Ajuntament. Punt 26. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 82/2012 del 23 de febrer de 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 16/2011 seguit a instàncies de l'entitat Magaluf Club PAS SL contra l'Ajuntament. Punt 27. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 445/2011 del 28 de desembre del 2011, recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 426/2010, seguit a instàncies de l'entitat Belgium CB contra l'Ajuntament. Punt 28. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 446/2011 del 29 de desembre de 2011, recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 425/2010, seguit a instàncies de l'entitat Cristal CB contra l'Ajuntament. Aprovam. Punt 29. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 23/2012 del 19 de gener del 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 334/2010 seguit a instàncies de l'Antonio Prats Rosillo contra l'Ajuntament. S'aprova. Seguim. Punt 30. Proposta per acatar i complir la sentència número 62/2012 del 14 de febrer del 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PO número 196/2011 seguit a instàncies de l'entitat León Rojo COSL contra l'Ajuntament. Punt 31. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 67/2012 del 16 de febrer de 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 119/2011 seguit a instàncies de l'entitat Giloseni SL contra l'Ajuntament. Punt 32. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 68/2012 del 16 de febrer de 2012 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 161/2011 seguit a instàncies de l'entitat Mulligans Insular SL contra l'Ajuntament. Punt 33. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 73/2012 del 23 de febrer del 2012, recaiguda en el recurs contenciós administratiu PA número 424/2010, seguit a instàncies de l'entitat González Indros TV contra l'Ajuntament. Punt 34. Proposta per aprovar, acatar i complir la sentència número 78/2012 del 28 de febrer del 2012, recaiguda en el recurs contenciós administratiu PO número 190/2010, seguit a instàncies de l'entitat d'Office TV contra l'Ajuntament. Punt 35. Proposta per aprovar la gestió del servei públic d'ordenació de l'aparcament de vehicles a la via pública, ahora mitjançant concessió. Señor secretario. Se eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, tomar en consideración el informe técnico económico a los efectos del expediente de gestión del servicio público de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos en vía pública. Ahora. Segundo, considerar como forma de gestión del servicio público la siguiente: gestión indirecta mediante concesión administrativa. Tercero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrán de ejercer en la concesión. Cuarto, someter el informe técnico-económico, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a información pública por el plazo de 30 días hábiles, anunciándose en el Boletín Oficial de las Islas Baleares
en el tablón de actos de este ayuntamiento, a efectos de que por los particulares y entidades puedan formularse las observaciones que estén pertinentes. Quinto, transcurrido dicho plazo, procederá a la resolución de las reclamaciones, aceptaros o observaciones de aprobación definitiva por el Pleno. Si no se ha presentado ninguna reclamación o sugerencia, la política adoptada se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de vuelta escrito. Y sexto, delegar a la Junta de Gobierno local los restantes trámites constitucionales a la licitación y posterior adjudicación del presente contrato. Señor Rodríguez. Gracias, señora Tugores. Bueno, nosotros un poco en la línea que mantuvimos en el pleno pasado, es decir, estábamos en contra de la hora de pago, queríamos una regulación de la hora gratuita, como se empezó a hacer hace unos años, y pensábamos que era una solución para darle la rotación necesaria a los aparcamientos en determinadas zonas, y por lo tanto, si no estamos de acuerdo con la hora de pago, no vamos a estar de acuerdo con la propuesta. En cualquier caso, a mí lo que sí que me gustaría, a nosotros nos gustaría también señalar un par de cosas. Por un lado, el expediente tiene un dato positivo que también merece la pena reseñar. Ya han dejado ustedes de lanzar este tipo de expedientes de contratación a 8 o 10 años con un peso muy importante en el canon inicial y con un peso mucho menor para el canon anual, lo que conseguía, como pasó con las playas o como pasó con la venta del agua, lo que conseguía ingresos rápidos pero pérdidas a futuro. Aquí no ocurre, por lo tanto, bueno, bienvenido sea. Pero por otro lado también les digo que vemos una cierta posibilidad de ofertas tan ajustadas que pueda significar que muy pronto la empresa concesionaria solicite extensión de esas plazas de aparcamiento para poder hacer frente, económicamente hablando, a la gestión del cobro o incrementos de precios. De todas maneras, solo ponemos en estas dos cuestiones, una más positiva, la otra que vemos que hay un cierto riesgo, pero como negamos la mayor, pues nuestro voto va a ser negativo. Señora Frau. Muchas gracias, señora Tugores. Bueno, nosotros también vamos a recordar un poco, ya lo debatimos en el pleno pasado, porque hemos instaurado el hora de pago. En primer lugar, dejar claro que van a ser solamente los meses de temporada alta, por petición expresa de los comerciantes, y que va a ser solamente en las primeras líneas. No se preocupen por el riesgo de que se vaya a ampliar a otras calles, porque no va a ser así. Queremos que se haga en las zonas en las que ha habido una petición expresa y en las que hay más necesidad, que son las primeras líneas. Por otro lado, también recordar que no hay ningún afán recaudatorio, ya se dijo en el pleno pasado, ya que el canon es bajísimo, supone un 0,07% del presupuesto de este ayuntamiento, y nuestro único objetivo es garantizar tanto a los ciudadanos como a los turistas el acceso al aparcamiento y la flexibilidad en el movimiento de los vehículos, de manera que la policía en temporada alta pueda estar en los sitios donde realmente se la necesita y no controlando el aparcamiento de los vehículos, ya que ya sabe usted que en los meses de temporada alta hay mucho tráfico de gente en Calviá y la policía es mucho más útil en otros sitios, con lo cual aprobamos una hora con unas tarifas muy bajas. Ya dijimos que media hora de estacionamiento eran 40 céntimos de euro, 2 horas y media de estacionamiento, 1,76 €. Estamos muy por debajo de las tarifas que tienen Palma o que tienen otros municipios, y que pensamos que esto pues, va a ayudar mucho a los comerciantes, va a ser positivo. Y con respecto a que se le ha dado gran valor al canon anual, pues es algo positivo, porque realmente estamos valorando el conjunto y no estamos valorando un primer ingreso que se haga. Y nada más que decir al respecto. Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Votación en contra? ¿Votos a favor? Queda aprobada la propuesta. Punto 36. Moció del grup socialista sol·licitant que insti el govern de l'Estat la retirada del Real Decret Llei 3/12 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Señor Rodríguez. Gracias, señora Tugores. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calviá solicita al Pleno del Ayuntamiento de Calviá que inste al Gobierno del Estado a la retirada del Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una reforma laboral pactada con los agentes socials. D'acord amb el previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de Calvià vol sometre a la consideració del ple la següent moció. Exposició de motius. Les disposicions contingudes en el Real Decret Llei 3/2012 de 10 de febrer de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral aprovat pel Govern de l'Estat tindran, en el cas de que siguin aprovades per les Corts Generals, conseqüències molt negatives sobre els drets dels treballadors.
Punt. La reforma pretén que l'acomiadament sigui l'opció més fàcil perquè una empresa millori la seva competitivitat. La reforma durarà més atur. En un moment de recessió com el que estan vivint, una reforma laboral com aquesta només serveix per facilitar i abaratir l'acomiadament, per facilitar encara més la destrucció de llocs de feina, però no per incentivar la contractació. A més, està pensada per un govern que no té cap agenda de reformes per impulsar el creixement. El govern només té una agenda d'ajustament, de triple ajustament. Ajustament pressupostari, ajustament de les rendes de treball amb la pujada de l'IRPF i ajustament en els drets dels treballadors. 2. Segon, la reforma suposa un retrocés dels drets dels treballadors perquè generalitza l'abaratiment de l'acomiadament a 20 dies al vincular-la a una situació habitual en el cicle recessiu de l'economia, com és la caiguda durant 3 trimestres dels ingressos, independentment de que els beneficis augmentin. Obre la porta a una rebaixa general dels sous sense necessitat d'acord. La reforma laboral reforçarà el poder dels empresaris en les relacions de treball. Tindran més fàcil modificar les condicions laborals fins al punt que podran baixar el sou als treballadors sense necessitat d'acord, simplement per raons de competitivitat o productivitat. Crea un nou contracte amb bonificacions que permet l'acomiadament lliure i gratuït durant el primer any. Aquest contracte desvirtua completament el període de prova i pot provocar una generalització de contractes formalment indefinits però que a la pràctica no durin més d'un any o que concluïn als 3 anys quan finalitzen les bonificacions. Obre el camí dels acomiadaments col·lectius en el sector públic. Aquesta reforma afecta 1 milió d'empleats públics perquè no sols incumbeix al que treballen a les empreses públiques, sinó també al personal laboral contractat directament pels ajuntaments, les comunitats autònomes o els propis ministeris. 3. La reforma anul·la la capacitat de negociació dels sindicats per defensar els drets dels treballadors. Una gran reforma laboral precisa del pacte dels agents socials per a ser garantia d'èxit. La que ha presentat el govern facilita l'aplicació del pactat en els convenis. S'estableix un procediment per a saltar-se el disposat en els convenis, similar, però és més fàcil que el que se pot usar per a l'acomiadament per causes econòmiques. Suprimeix l'autorització de l'autoritat laboral dels expedients de regulació d'ocupació, ERE, amb el que es redueix seriosament la capacitat dels sindicats a l'hora de negociar i assumeix un risc afegit de judicialització de les relacions laborals. En definitiva, la reforma laboral no vendrà a resoldre la greu crisi que pateix l'economia espanyola i no rebaixarà tampoc l'alta taxa d'atur existent. El que sí suposarà certament és una degradació de les condicions de treball, un empobriment de la població i un atac a la cohesió social. La reforma proposada derivarà en un increment del número d'acomiadaments i rebaixes en els sous dels treballadors que afectarà molt negativament el consum de les famílies, deprimirà la demanda interna i, en conseqüència, produirà disminucions del producte interior brut que, a la vegada, suposaran més desocupació. La reforma és ineficaç des de la perspectiva de l'ocupació perquè afavoreix l'acomiadament i, amb això, l'augment de la desocupació. És injusta perquè els treballadors perden drets i perquè dona tot el poder als empresaris sobre els treballadors, creant, a més, inseguretat en ells. En base a tot l'anterior, el ple de l'Ajuntament de Calvià insta el govern de l'Estat a presentar en el Congrés dels Diputats un projecte de llei alternatiu i pactat amb els agents socials i les forces polítiques que tingui com a objectiu la creació d'ocupació de qualitat i l'estabilitat en l'ocupació. Segon, el ple municipal de l'Ajuntament de Calvià donarà trasllat de la present moció a la presidenta del govern, a la ministra d'Ocupació, al president del Congrés dels Diputats, als i les portavols dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i Diputades i als i els representants dels agents socials. Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Puede defender su moción? Traemos como Grupo Socialista esta moción a este pleno porque creemos que es suficientemente importante lo que se está decidiendo con esta reforma laboral para discutirlo también de manera en el ámbito de la política local para conjuntamente llegar a instar al gobierno del Estado para que recapacite. Y esta reforma de alguna manera rompe todos los equilibrios que se han construido desde la transición en cuanto a las relaciones laborales, dando muchísimo más poder, por no decir casi un poder absoluto, a los empresarios. Esta reforma genera inseguridad a los que tienen empleo, a los que tienen trabajo. Es evidente que les genera inseguridad por la facilidad de despido que produce y además también genera inseguridad a quienes quieren conseguirlo, como después argumentaremos, puesto que se va a gratificar, se va a bonificar la contratación de parados
a los que todavía les quede mucha prestación por cobrar, y eso evidentemente beneficiará al empresario, que contratará antes a aquellos trabajadores que llevan 3 meses en el paro y les queda mucha prestación todavía por cobrar, porque la mitad de esa prestación se la podrán deducir los empresarios, y por lo tanto a los parados de larga duración o a aquellos que están ya en la situación triste de que no tienen siquiera prestación social, les va a resultar muchísimo más difícil volver al mercado laboral. Por lo tanto, genera inseguridad a los que tienen trabajo y genera inseguridad a quienes no lo tienen. Y esta reforma acaba con la posibilidad de los convenios colectivos, con un marco de relaciones laborales que se ha construido desde hace 30 años y que garantizaba a las pequeñas empresas el soporte, la red de un convenio colectivo que le garantizaba unos mínimos en la relación laboral con su propio empresario. Ahora, con esta reforma, los empresarios podrán descolgarse de esos convenios colectivos y, por lo tanto, buscarán la competitividad de sus empresas en los lomos, casi exclusivamente, de los costes salariales de los trabajadores. Porque podrán hacerlo. Y porque las empresas no podrán, las empresas pequeñas o medianas no tendrán en el comité de empresa la fortaleza de un convenio colectivo que les asegure un mínimo en esas relaciones contractuales. Esta reforma va a generalizar la indemnización de los despidos a 20 días por año, porque se amplían tanto los despidos procedentes que prácticamente todos van a ser con una indemnización de 20 días por año y con un máximo de 12 meses. Por lo tanto, los trabajadores pierden muchísima capacidad a la hora de recibir al menos una indemnización después de un despido. Además, esta reforma hace que los despidos sean mucho más fácilmente procedentes. Por lo tanto, a esa indemnización de un despido improcedente casi no habrá que llegar, porque se abre tanto la puerta a los despidos procedentes que evidentemente deja a los pies de los caballos a los trabajadores. Por otro lado, esta reforma abre la puerta a contratos de formación de hasta un año sin posibilidad de indemnización, por lo que pueden ir rotando estos contratos de formación que se revestirán como indefinidos, pero que serán temporales de justo menos de un año y que a la hora del despido no tendrán ninguna indemnización. Miren, en líneas generales, ayer vimos en España como más de 1 millón de personas salió a la calle para decir no a esta reforma laboral. Ayer vimos en España una huelga general con índices mucho más elevados de participación que las últimas huelgas, más que la de 2010, más que la de 2002, y en los niveles de la huelga que sufrió el gobierno de Felipe González. Ayer vivimos en España un no a esta reforma, y nosotros traemos aquí a este pleno la posibilidad de decirle, de pedirle al gobierno central que reflexione, de pedirle que lleve una reforma pactada con los agentes sociales y con las fuerzas políticas, y que sea una reforma equilibrada, de tal manera que no se rompan esas relaciones laborales que hemos construido entre todos en los últimos 25 o 30 años. Les solicitamos que apoyen esta moción porque entendemos que será bueno a la larga para los intereses de los trabajadores y por lo tanto para los intereses también del país. Gracias, señor Rodríguez. Señora Cao. Muchas gracias, señora Tubores. Bueno, dicen ustedes en su moción que con esta reforma laboral el despido será la opción más fácil y que va a traer más paro. Decirles que más paro que el que han generado ustedes en España en 8 años de legislatura es imposible generar. Esta reforma laboral, de la que ustedes dudan, es una reforma laboral completa, equilibrada y eficaz que se ha hecho pensando en los más de 5 millones de parados que tenemos hoy en día en España después del gobierno socialista, y presta especial atención en los sectores más perjudicados, que como ustedes sabrán son los jóvenes, los parados de larga duración y las personas con cargas familiares. El despido en esta reforma se contempla como última opción, porque lo que se pretende es flexibilizar el mercado laboral y abaratar las contrataciones para incentivar la creación de puestos de trabajo. Lo que quiere esta reforma es contratar, en ningún caso despedir. De hecho, estamos apoyando a las pequeñas y medianas empresas, que ustedes sabrán que son el 99% de las empresas españolas que están sufriendo grandes cargas y que están en apuros, para que puedan contratar con mayor flexibilidad y con mayor facilidad. Por otro lado, esta reforma laboral está sentando las bases
para una creación de empleo estable y de calidad. Ponemos fin al encadenamiento de contratos temporales más allá de los 24 meses, que el señor Zapatero lo que hizo fue alargar el encadenamiento de contratos temporales más allá de los 24 meses. Estamos bonificando la contratación indefinida de los sectores más desfavorecidos, que son los jóvenes y los parados de larga duración. Esta reforma incluye una novedad, que es la creación de un contrato especial indefinido para las empresas con menos de 50 trabajadores, que son la mayoría de empresas que hay en España. Esta reforma laboral, al contrario de lo que ustedes dicen, está ampliando los derechos de los trabajadores. En primer lugar, está fomentando, por favor señora de Teba, no se ría, un poco de respeto, está fomentando la formación profesional para las personas que están trabajando, para que estén más preparados, más cualificados y para que puedan ser más competentes en los puestos de trabajo. Esta reforma laboral aporta garantías de igualdad real entre hombres y mujeres. Ustedes, después de 8 años, han dejado en el paro a más de 2 millones de mujeres con una brecha salarial de un 22%. Nuestra reforma contempla un plan especial para incentivar la contratación de mujeres y un plan especial para la no discriminación salarial entre hombres y mujeres. Con lo cual, tanto que nos tachan de sexistas y de que no pensamos en las mujeres, damos una especial importancia a la contratación de la mujer desempleada y favorecemos que pueda conciliar el trabajo con su vida familiar. Por otro lado, simplemente decir que con esta reforma se están protegiendo los derechos de los sectores más vulnerables. Estamos pensando en los más de 5 millones de parados que han dejado ustedes en España y que consideramos que los argumentos de su moción carecen de fundamento sólido. Muchas gracias. Señor Rodríguez. Gracias, señora Tugores. Mire, señora Frau, usted dice que esta reforma es imposible que genere más paro del que ya tenemos. El señor Guindoy ha dicho que por lo menos unos 600.000 u 800.000 parados más. Por lo menos el ministro ha dicho que 600.000 u 800.000 más. El ministro. De todas maneras, tanto ustedes como nosotros sabemos que para crear empleo necesitamos reactivación económica. Eso es lo que necesitamos, reactivación económica. Y que esta reforma no me diga que lo que hace es me dice usted que no abarata el despido, que lo que intenta es potenciar la contratación. No, y no potencia la contratación esta reforma. Lo que hace es abaratar el despido. Mire, esta reforma, le voy a dar 2 o 3 datos sin ganas, intención de ser demasiado prolijo. Para empezar, no sé cómo me dice que amplía los derechos de los trabajadores cuando un empresario podrá rebajar el salario y la jornada de sus trabajadores de manera unilateral. Simplemente con que diga que hay caída de ingresos o de ventas durante 3 trimestres, podrá de manera unilateral bajar las condiciones laborales de jornada de trabajo y de sueldo de un trabajador. Y si el trabajador se niega a cualquiera de las dos cosas, indemnización de 20 días por año y a la calle por un máximo de 12 meses. Eso, desde luego, que no está protegiendo los derechos de los trabajadores. Evidentemente que no. Segundo, me dice que, que están bonificando la contratación. Bonificando esta contratación, como le he explicado antes, le está bonificando una deducción fiscal de los costes laborales de 3.000 euros a las pequeñas y medianas empresas, pero es que además el empleador, el empresario, se va a poder reducir el 50% de lo que todavía le falta por cobrar a ese trabajador que está en el paro. Por lo tanto, el empresario, si tiene un parado de larga duración o alguien ya sin prestación por desempleo, elegirá antes, evidentemente, aquel parado que lleva solo 3 meses en el paro. Le contratará a él porque para su cuenta de beneficios es más rentable, y los parados de larga duración, que son quienes más han sufrido y están sufriendo, y aquellos que ya no tienen siquiera casi protección social, porque no tienen tan solo derecho a recibir el paro, van a tener muchísimas más dificultades. Por tanto, esta reforma no vela por los intereses de quien más está sufriendo. De ninguna manera. Los jóvenes, dice que van a proteger y van a dar salida a los jóvenes. A los jóvenes le van a poder contratar en contratos de formación hasta los 30 años por un periodo de prueba de hasta 1 año, después del cual lo podrán despedir sin ningún tipo de indemnización. Indemnización cero. Al joven, hasta los 30 años, lo pueden tener con un periodo de prueba. Por lo tanto, eso que ustedes dicen de potenciar los contratos indefinidos, porque les llamarán indefinidos, pero indefinidos hasta 1 año.
y los podrán despedir sin indemnización ninguna. Los despidos procedentes se incrementan, los criterios para que el despido sea procedente se incrementan de una manera increíble. Solo con los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa, con pérdidas actuales o pérdidas previstas, el despido ya es procedente. Solo con una disminución de ingresos, el despido ya es procedente. ¿Cómo me dice que no abaratan el despido? ¿Cómo me dice que no abaratan el despido? El despido improcedente, antes, 45 días por año hasta 42 meses. Ahora, el improcedente, 33 días por año hasta 24 meses. Un recorte brutal del despido improcedente. Pero es que ni siquiera va a ser necesario el despido improcedente, porque todos los despidos serán procedentes. No va a hacer falta. No va a hacer falta. Si hemos visto ya como el absentismo laboral se va a penalizar de tal manera que a pesar de que las bajas sean bajas médicas de 9 días en 2 meses, el empresario va a poder despedir de manera procedente. De manera procedente a 20 días por año hasta un máximo de 12 meses. ¿Eso es velar por los intereses y ampliar los derechos de los trabajadores, como usted ha dicho? Los despidos colectivos se van a poder realizar sin autorización administrativa previa. ¿No necesitará la administración de la autoridad laboral el permiso de autoridad laboral? Habrá que ir al juzgado. Y los juzgados ya sabemos lo que tardan. Y mientras se va al juzgado, los trabajadores no tendrán ese salario de transición que les permitía cobijarse hasta que el juzgado decidiera si era o no procedente ese despido. Eso desaparece, se acabó. Y además ahora, antes los empresarios tenían que demostrar que el despido era procedente. Ahora será el trabajador quien demuestre que es improcedente. Es que se cambia la carga de la prueba. Es que lo coja por donde lo coja, señora Flores y señora Kraus, es una reforma laboral absolutamente agresiva. Y no lo digo yo, ¿eh? El señor Guindos dijo que era una reforma, literalmente, extremadamente agresiva. Y el señor Rajoy ya dijo que le iba a costar una huelga. Evidentemente, ya sabían lo que se hacían. Sabían que era la reforma de los empresarios y sabían que esto iba a tener estas consecuencias. Los trabajadores a tiempo parcial podrán hacer horas extraordinarias. Pues en vez de contratar a un trabajador a jornada completa, le contrato a tiempo parcial con un salario mucho más bajo y le digo que haga horas extraordinarias, porque tendrá que hacerlas además. Y el sector público, además, el sector público también está en riesgo. El sector público también podrá sufrir que las administraciones públicas puedan llevar a cabo despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tanto de manera individual como colectiva, con una indemnización de 20 días. Mire, como sé que es mi último turno y tal vez no me den más, pues antes de que ustedes argumenten algunas cosas, les voy a contraargumentar yo ya de manera previa, por si acaso. Me dirán, es posible que en cualquier caso las urnas les han avalado. Claro, una mayoría absoluta ha avalado al gobierno a esta reforma laboral. Falso. No el resultado de las urnas. Falso porque hay prácticamente un fraude de compromiso electoral por parte del Partido Popular. Porque le puedo recordar algunas cositas que decían algunos líderes del Partido Popular. El señor González Pons, octubre de 2011. No vamos a abaratar el despido, sino a abaratar el coste de la contratación. Falso. El señor Cristóbal Montoro, junio de 2010. El problema económico de España no se soluciona con el abaratamiento del despido. Pues no está mal lo que están haciendo aquí. El señor Cristóbal Montoro. Ustedes, sobre la reforma laboral que hizo el gobierno socialista con Zapatero, tan denostada y que sufrió también una huelga general, le decía: ponen el foco sobre el despido y su abaratamiento en un momento en el que necesitamos trasladar confianza y seguridad a millones de personas que sienten amenazado su puesto de trabajo. Y lo decía sobre la reforma de 2010, que no contemplaba estos despidos ni estas causas procedentes. ¿Y ahora qué hacen ellos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? La señora Soraya Sáenz de Santamaría, nada más y nada menos, decía sobre la reforma laboral del Partido Socialista: el decreto del gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir. Y lo que necesita en España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, es fomentar la contratación.
Si están fomentando la salida de una manera impresionante. Ustedes llegan a unas elecciones diciendo esto, y donde dije digo, al mes plantea una reforma laboral absolutamente en contra de lo que habían dicho. Por lo tanto, el aval de las urnas con esto no está. No puede estar. Es absolutamente falso. Tal vez ustedes digan que la situación dramática de empleo que vive España no se soluciona con una huelga. Y efectivamente, no se soluciona con una huelga. Pero ¿quién es el culpable de la huelga? ¿Quién la convoca o quién la provoca? ¿Quién la convoca o quién la provoca? Nosotros creemos que se ha convocado responsablemente porque hay quien la provoca. Y evidentemente que una huelga no solucionará el problema del trabajo. Pero sí que saldrá a la calle y demostrará que hay unas líneas rojas que esta reforma quiere traspasar y que hay unos derechos que hay que defender, porque nos jugamos mucho. Nos estamos jugando muchísimo con esta reforma laboral. Mire, está cambiando, puede cambiar con esta reforma laboral, y ojalá nos equivoquemos, incluso la propia relación social en las familias. Va a ser barato despedir a los trabajadores de 50 años. Y a cambio va a ser barato contratar a los jóvenes. Y a lo mejor el peso de la unidad familiar en estos momentos de crisis que ahora soportan los padres, tal vez mañana los tengan que soportar los hijos con sueldos mileuristas. Y no se dan cuenta. Han hecho una reforma exclusivamente de interés empresarial. Y es cierto que los empresarios pueden necesitar ayuda para la contratación. Claro que sí. Pero míranla. Y si me dicen que en la huelga de ayer hubo algunos trabajadores que se vieron obligados a hacer huelga, por si acaso me lo dicen, que espero que no, pero por si acaso, como es posible que no me den otro turno, por si acaso lo dicen, ya les digo yo que hubo muchísimos trabajadores que querían hacer huelga y que se vieron obligados a no hacerlo. Muchísimos. Porque a veces oigo hablar de piquetes informativos de la huelga, y los piquetes empresariales, créame, que son absolutamente demoledores. No hay más que decir a un trabajador que hay que renovar el contrato dentro de un mes o dentro de 15 días para que el trabajador entienda qué le está diciendo el empresario. No hay más que decirle, como han hecho muchas empresas, pasar un listado de lo que va a perder el trabajador por ese día de huelga para que el trabajador sepa lo que se está jugando. Y créanme, por último, quienes van a la huelga, quienes fuimos a la huelga ayer, quienes nos manifestamos, no es un hecho gratuito. Nos cuesta esfuerzo económico, pero no a nosotros, a gente que lo está pasando terriblemente mal. Y si hace ese esfuerzo es porque está convencida de que los derechos que han conseguido durante 20 o 30 años se están cercenando de una manera brutal con esta reforma laboral. Traemos esta moción para intentar entre todos, entidades locales, comunidades autónomas, que el gobierno de la nación reaccione, que escuche la voz de la calle de ayer y que de alguna manera eche atrás esta reforma laboral y consiga una reforma laboral consensuada, pactada con las fuerzas políticas y con los agentes sociales, algo que no han hecho, porque desde luego en un mes y medio trajeron una ley de reforma laboral que exclusivamente responde a los intereses de uno de los sectores, del sector empresarial. Repito, generar trabajo, algo que queremos todos, lo conseguirá la reactivación económica, no lo conseguirá esta reforma. Ha estado durante 8 años legislando en España y durante esas 2 legislaturas llegó a improvisar hasta 5 reformas laborales que no fueron capaces de frenar la destrucción de puestos de trabajo. Y ustedes ahora nos quieren dar lecciones de reformas laborales, cuando ustedes, que son los causantes del déficit que hay en España, son los menos aconsejados para hacerlo. Por otro lado, en su moción nos pide que pactemos con los agentes sociales. A mí me gustaría hacer un poco de memoria histórica y recordar la reforma laboral del señor Zapatero y del señor Rubalcaba del año 2010. Fue una reforma laboral aprobada totalmente en solitario. No pactaron con los agentes sociales, no tuvieron el consenso parlamentario. Los sindicatos la calificaron como la reforma laboral más drástica y más cruel que se había producido en España. De hecho, la calificaron como la reforma del despido. Usted se ríe de la nuestra y dice que es la reforma de los empresarios.
pero es que la suya era calificada como la reforma del despido. Yo no sé qué es peor. Por otro lado, también quiero recordar que a la reforma laboral del 2010 se presentaron 600 enmiendas y ustedes apenas admitieron 70. Ni siquiera admitieron las modificaciones que se habían aprobado con mayoría absoluta en el Senado. Creo que usted ha sacado frases de políticos del Partido Popular, que se ve que también ha tirado de hemeroteca, y yo voy a hacer lo mismo. Frase del señor Zapatero ante la reforma laboral del año 2010. La reforma laboral se aprobará tanto si hay acuerdo como si no lo hay. Frase del señor Rubalcaba. La reforma laboral está aprobada y no se va a tocar. Y esa reforma laboral se desmoronó en menos de un año. Entonces, ¿nos van a dar ustedes lecciones de consenso cuando son los primeros que han aprobado reformas laborales sin haber consensuado y sin haber pactado con los agentes sociales? Por otro lado, también recordarles que en ningún momento les tembló el pulso a la hora de congelar las pensiones, o de bajar el sueldo a los funcionarios, o de subir el IVA. Ustedes han tomado muchas medidas sin pactar con agentes sociales y sin tener consenso. También quiero mencionar, para que quede claro, que el señor Rajoy, el 29 de noviembre del 2011, apenas 9 días después de haber sido elegido presidente del Gobierno de España, lo primero que hizo fue sentarse a dialogar y a intentar pactar con los sindicatos las condiciones de la reforma laboral. ¿Y saben ustedes cuáles fueron las propuestas de los sindicatos? Se lo voy a decir yo. Ninguna. Al igual que las propuestas que traen ustedes. Ninguna. Aparte de apoyar la huelga de los sindicatos y pretender ganar en la calle los votos que no ganaron en las urnas. Así no se ganan las elecciones, señor Rodríguez. Mire, y también, tirando un poco de hemeroteca, le voy a recordar lo que ya dijo la señora Esperanza Aguirre el otro día en la Asamblea de Madrid. Ustedes son como los pirómanos. Incendian España y cuando vienen los bomberos a apagar el fuego, se quejan. Es decir, ustedes nos dejan con más de 5 millones de parados en España y cuando viene el Partido Popular, a modo de bombero, a apagar el fuego, lo único que hacen es quejarse y salir a la calle a echar más gasolina. No nos parece serio. Por otro lado, también decirles que para ustedes el diálogo social es una excusa para no gobernar cuando están en el gobierno y es un eslogan para hacer oposición. Es decir, todo depende del color de la silla en la que se sienten. También quiero decirles que parece que no se dan cuenta de que la situación de España en estos momentos está al límite y está en juego el salir o el no salir de la crisis. Ustedes no lo han conseguido en 8 años de legislatura. Nosotros estamos convencidos de que esta reforma laboral es la reforma que en un momento de emergencia como el que está viviendo España debe tomarse. Y ustedes parece que no lo quieren ver. También decirle que yo le animo, bueno, que este equipo de gobierno, me imagino que piensa lo mismo que yo, le animamos a que con su discurso se presente a presidente del gobierno más que a la alcaldía de Calviá, porque parece que está más preocupado de los temas del gobierno central. Y ya voy a cerrar diciendo que nosotros vamos a votar en contra de su moción porque estamos firmemente convencidos de que la reforma laboral del Partido Popular es la reforma que necesita España en unos momentos de situación extrema. Está claro que no son medidas que nos apetezcan tomar, son medidas a las que estamos obligados por el destroce que ha realizado durante 8 años de política socialista. Muchas gracias. Creo que la moción queda suficientemente Si me permite para alusiones, un minuto para alusiones. Señor Rodríguez ha tenido sus 2 turnos de intervención, hemos dejado que se alargara todo lo que ha querido, vamos a seguirnos a las intervenciones que tocan. ¿Votaciones a favor de esta moción? Muy bien. ¿Votaciones en contra de esta moción? Muy bien. Vamos a pasar al control de la actividad municipal. Punt 37 de l'ordre del dia. Donar compte dels decrets i resolucions de la Lliga corresponents al mes de febrer del 2012. Punt 38. Donar compte de l'escrit presentat del grup PSOE designant en representació del seu grup als membres integrants de la Comissió Informativa d'Assumptes Generals. Punt 39. Donar compte de l'escrit presentat pel grup socialista designat en representació del seu grup a la senyora Maite Albertí Caselles,
membre del Consell d'Administració i de la Comissió d'Admissió de Llar de Calvià. Punt 40. Donar compte de l'escrit presentat pel grup PSOE designant en representació del seu grup membre titular del Consell Sectorial de la Dona a la senyora Marta Eteva Fernández i suplent a la senyora Eva Maria Serra Félix. Punt 41. Donar compte de la resolució d'incorporació dels romanents de l'exercici 2010 a l'exercici 2011, número 33/11. Punt 42. Donar compte de la modificació de crèdit per decret número 26/11. Punt 43. Donar compte de la resolució que aprova la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2011. Señor Rodríguez. Gracias, señor Tugores. No se preocupen que también vamos a hablar de Calvià. Dicho sea de paso, la reforma laboral afecta a todos los ciudadanos de Calvià, por eso lo tenemos aquí, para discutir también, porque afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas de Calvià. Pero entrando en lo que nos ocupa, mire, en la rendición de cuentas de liquidación del presupuesto de Calvià del año 2011, hombre, yo lo que simplemente es invitarles un poco a que tampoco hagan ostentación en los medios de comunicación de lo que técnicamente es correcto, de un remanente positivo en el ejercicio de 2011, técnicamente. Pero todas las familias de Calvià entenderán que si tenemos un remanente positivo en 2011 de 1,2 millones no llega de euros, ¿cómo nos endeudamos hoy por 9,8 millones por facturas de 2011? Entonces, pase que técnicamente es correcta la liquidación que aquí nos traen, pero hombre, no alardeen de un superávit, porque los ciudadanos están preguntando ya, ¿y si hay superávit por qué no suben los impuestos? ¿Y si hay superávit por qué recortan servicios? ¿Y si hay superávit por qué nos endeudamos 9,8 millones ahora sobre facturas de 2011? Yo les pido que sean un poquito más discretos en ese tipo de alardes. Y además el propio informe de la intervención, si lo analizamos bien, pues nos está diciendo que hubo una reducción de ingresos esperados de 15.164.000 euros y una reducción de gastos esperados de 13.085.000 euros. Por lo tanto, que hay un saldo negativo entre la reducción que hicimos de gastos, pero la reducción de ingresos es de 2 millones largos. Por lo tanto, los números se pueden leer de muchas maneras, y lo cierto es que el estado económico de nuestro ayuntamiento no es ni mucho menos bullante. Por lo tanto, yo lo que les pido es que, aunque sea técnicamente correcto el informe que están presentando, lo comuniquemos como toca y no hagamos pues trampas comunicativas como hemos hecho desde este ayuntamiento. Nada más. Gracias, señor Rodríguez. Me alegro que haya sacado este tema. La realidad a nivel presupuestario, por mucho que le pese, aunque parezca increíble, es que hemos cerrado con un superávit de más de 1 millón de euros y se ha conseguido reducir el déficit que presentábamos al principio de legislatura y que teníamos que iba a llegar a este ejercicio, que alcanzaba los 12 millones. Se ha hecho prácticamente por la buena gestión que ha llevado a cabo en este ayuntamiento, y bajo ningún concepto hemos disminuido ni bajado la calidad de los servicios. Simplemente ha sido fruto de un trabajo extraordinario que debería reconocer y que se ha hecho hasta ahora. Y me alegro de que diga que deberíamos ser más cuidadosos en las comunicaciones que hacemos en la prensa, y de paso aprovechar para hacerle 4 aclaraciones. En primer lugar, hemos pedido una línea de crédito de 9 millones, como bien ha dicho, para pagar a nuestros proveedores, no porque no tengamos liquidez al finalizar el ejercicio 2011, ya que al finalizar el ejercicio teníamos una liquidez de 12 millones de euros. Liquidez que no hemos podido invertir en pagar a los proveedores, ya que, como usted sabrá, el señor Zapatero sacó un decreto ley por el cual estamos obligados a cerrar las pólizas vigas al final de cada ejercicio, aunque después tengamos que contratarlas a principios de cada año. O sea, liquidez el Ayuntamiento de Calvià sí que tiene. Me gustaría, le ruego, por favor, que ante ciertas declaraciones que ha hecho en prensa, al menos se entretenga en terminar de leer los informes, puesto que el déficit que aparece en prensa, que usted defiende, de 2 millones de euros está a mitad de esta hoja.
Solo tiene que hacer girarla y verá los ajustes que se están haciendo. Usted tiene este documento, porque también lo he obtenido de secretaría. Simplemente era girar la hoja. Y ahí están los ajustes que se han hecho y donde se ha dado el saldo positivo y también se explica la liquidez. Entendemos, yo entiendo que ha tenido un mal asesoramiento y que bajo ningún concepto ha pretendido engañar a los ciudadanos como que tenemos un déficit. Entiendo que ha sido unos malos entendidos, un lapsus que ha tenido. Y por otro lado aprovecho para decirles, ya que no nos da la enhorabuena por nuestra gestión, ni parece que se alegre de ello, hacerles más referencia. Es decir, ustedes están sacando una serie de conclusiones que se podrían interpretar como que pone en entredicho la labor de los funcionarios que usted tanto alaba. Y parece que sus conclusiones distan mucho de las conclusiones que han obtenido o que han llegado a ellas los 5 técnicos superiores del Departamento de Tesorería. En el comunicado de prensa que hizo ayer parece que pone en entredicho toda la función que se ha hecho en Tesorería. Por tanto, por favor, le pido que antes de alarmar a la sociedad y de dar una serie de cifras que no tienen nada que ver con realidad, se informe un poco. Estamos en un dar cuenta, pasamos al siguiente punto. Punt 44. Donar compte de l'informe mas per l'interventor municipal en relació amb l'article 9.3 del Real Decret 5/2009 del Pla de Sanejament Financer. Punt 45. Donar compte de la relació de factures prevista en el Real Decret 4/2012. Sí, señor Javier. Bueno, en primer lugar, pasamos el informe de intervención municipal sobre el plan de saneamiento. La relación de facturas prevista en el decreto, yo insistir, no dudo de ninguna manera ni pongo en tela de juicio el trabajo de los funcionarios de esta casa. He empezado diciendo antes que el informe es técnicamente correcto. Técnicamente correcto. Pero yo lo que intento es expresarles a los ciudadanos cuando me preguntan por la calle cómo puede ser que tengamos superávit y nos recortan cosas y tal, yo les explico y les intento explicar de la manera más correcta que puedo. No dudo del trabajo de los funcionarios de esta casa, lo he dicho al principio. De la misma manera que tampoco dudo ahora cuando damos cuenta de la relación de facturas con la que vamos a acogernos al decreto 4/2012 por valor de 9,8 millones de euros. No dudo tampoco de ellas. Lo único que hay algunas de ellas que sí que me generan pues ciertas incógnitas que me gustaría que me resolvieran. En primer lugar, los ciudadanos saben, ya sé que ustedes me van a decir, pero que sepan que estos 9,8 millones, 6,5 sirven para pagar a Tirme. Sé que me dirá que han utilizado dinero para pagar a los pequeños y han hecho esperar a los grandes. Ya sé, me va a decir esto. Sí, pero el objetivo final de este decreto sabemos cuál es. Y con el pago de 6,5 millones a Tirme, hombre, la filosofía, igual que ocurría con el decreto de Zapatero del mes de julio, cuando pagábamos también más de la mitad a Tirme, la filosofía nos ajusta del todo. Y tan solo mi intervención era fundamentalmente porque hay un par de facturas que no sé si con la lectura que hemos hecho del decreto, tal vez, si el interventor me corrija, se pueden incluir. Yo no sé si facturas derivadas de convenios se pueden incluir en el decreto. El Real Decreto establece un amplio abanico de facturas y tampoco el Ministerio ha precisado técnicamente qué facturas incluir. Nosotros hemos optado por la vía de incluir todas las facturas, viendo que era un beneficio para nuestros proveedores o nuestros subvencionados cobrar, y el Ministerio ya depurará la versión. Incluso le puedo decir que había ayuntamientos que no han incluido Tirme, cuando realmente el 100% de ayuntamientos ha incluido Tirme. Nosotros hasta el último momento Tirme no lo incluíamos, pero está muy abierto. Ya le comunicaremos sin convenios, porque el Real Decreto sobre todo hablaba de facturas de contratos, de la ley de contratos del sector público, que procedieran de contratos menores, mayores, subvenciones. Lo que ocurre es que tampoco el Ministerio ha sabido aclarar exactamente todas estas facturas. Que había ido facturas supongo yo, mencionadas por el convenio con el señor David Bustos, de pago de 2 facturas de 12.500 euros,
no es porque sea señora disgusto ni porque es ese convenio, es que creemos que el pago de un convenio pensábamos que no se ajustaba a lo que marca el Real Decreto. Y por eso hacíamos la pregunta. Si ustedes creen, como los técnicos de la casa creen que sí, y no ha sido un error, sino porque es que hay casi 2.000 facturas en esa relación, podría ser un error, no hay mala fe, señor Tugores, me fío de los trabajadores de esta casa. Lo único que... No, el Ministerio de Economía y de Hacienda dijo que depuraría las facturas. Bien, señor Rodríguez, espero que le haya aclarado su duda. Yo simplemente, de referente a este punto, tengo que decir que el Ayuntamiento de Calviá, teniendo en cuenta el número de habitantes con la cantidad, con el importe de facturas que falta impagadas del 2011, estamos en los porcentajes más bajos si nos comparamos con los ayuntamientos que tienen poblaciones similares a nosotros. Estamos, incluiría, entre los 4 primeros con más bajos. Por tanto, estamos, en cuanto a la cantidad de facturas impagadas, no, es 9 millones de euros, que es lo que deberíamos, nos deja así todo en unos porcentajes muy bajos de deuda en comparación con otros ayuntamientos del mismo nivel de población. Passamos, punto 46, perdó, donar compte de la modificació de crèdit per decret número 1/12. Punt 47, donar compte de la modificació de crèdit per decret número 2/12. Número 48, donar compte de la modificació de crèdit per decret número 3/12. 49, punt 49, donar compte de la pròrroga del conveni signat amb l'Associació d'Ames de Caça i Voluntariado de Sant Fadell per a la sessió d'ús local municipal. Punt 50. Donar compte del conveni signat amb Motivar S.A. per la sessió d'estació d'impulsió de Port de Diano al Toro. Punt 51. Donar compte del conveni signat amb l'Associació de Propietaris i Vecinos de Portals Nous per la sessió d'ús d'immoble del carrer Lluna 3 de Portals Nous. Punt 52. Donar compte del conveni signat amb l'Associació de Vecinos de Santa Ponsa i Costa de la Calma per a la sessió d'ús d'espai de l'immoble del Polidesportiu de Santa Ponsa, carrer Riu 6, sense número de Santa Ponsa. Punt 53. Donar compte del conveni signat amb l'Associació de Vecinos de Cas Català per la cessió dels locals 15 i 16 de l'edifici Aigua del Passeig d'Illetes, sense número de les Illetes. Punt 54. Donar compte de la pròrroga del conveni signat amb l'Associació de Vecinos al Toro per la gestió de les activitats del Centre Cultural El Toro. Punt 55. Donar compte de l'atenda al conveni de col·laboració signat amb el Consell de Mallorca amb data 25 d'abril de 1985 en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvament. Punt 56. Donar compte del conveni de col·laboració signat amb el Consorci per al foment de la llengua catalana i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears per organitzar un curs de llengua catalana durant el convocatori febrer-març 2012. Punt 57. Assumptes d'urgència. Nosotros presentamos un punto de urgencia, como ya lo saben ustedes, es el plan de ajuste. Bueno, voy a hacer la declaración de urgencia del plan de ajuste. La declaración de urgencia viene motivada por el mismo Real Decreto Ley 4/2012 que aprobó el modelo del plan de ajuste el 16 de marzo del 2012 y que obliga a presentar este mismo plan antes del 31 de marzo del 2012 a los ayuntamientos con facturas pendientes de pago del ejercicio 2011. Si no se presentara en plazo, se detendría la participación en los tributos del Estado del 2012. Dada su complejidad técnica y dilatada vigencia de 10 años, ha llevado mucho tiempo de elaboración a los servicios económicos, por lo que no se ha podido presentar antes. Votamos la urgencia. Señor Rodríguez. Gracias, señor Tugores. Nosotros votaremos a favor de la urgencia porque efectivamente hay que tratarlo hoy. Y somos lo suficientemente responsables como para entender que hay que tratarlo hoy. Pero queremos dejar constancia de dos cosas. La tarea de la oposición pasa por tener el tiempo suficiente para poder estudiarse bien todo lo que se aprueba en este pleno. Tener el tiempo suficiente fundamentalmente para estudiarse bien lo que es este plan de ajuste que nos lleva hasta el año 2022 o 2022, por lo tanto de trascendencia para el futuro de Calviá, y que el diseño de este decreto no es culpa de esta oposición,
el diseño de este decreto, la temporalización, los plazos, es culpa del gobierno central, que no ha dado, por ejemplo, 10 o 15 días más. Los técnicos de esta casa han ido con la lengua afuera para poder hacer el plan de ajuste, y este decreto va a suponer que la mayoría de las entidades locales, los grupos de la oposición, como nos ocurre a nosotros, no hayamos tenido ni siquiera 24 horas para poderlo mirar. Menos de 24 horas. Y eso es culpa de quien hace el decreto, que es el señor Rajoy y su gobierno. Y no me digan que no hablo de cambiar, porque nombre a un decreto ley. Entonces, nosotros por responsabilidad votaremos que sí de la abstancia, evidentemente. Pero quiero que entiendan que este proceso que ha arbitrado el Partido Popular, independientemente de sus objetivos y de sus bondades de objetivos o no, y de los procedimientos que discutiremos luego, independientemente de eso, con estas temporalizaciones de informes y con esta necesidad de aprobar a 31 de marzo este plan de ajuste, ha llevado con la lengua afuera a los funcionarios de la casa para poderlo redactar, y desde luego prácticamente ha imposibilitado a esta oposición, que representa al 33% de los ciudadanos que votaron en Calviá y que pretende ser también la voz del resto de ciudadanos de Calviá que no votaron al Partido Popular, e incluso de aquellos que votaron al Partido Popular, porque aquí vamos a hablar de un plan de ajuste a 10 años y creo que a todos les interesa. Esta oposición no ha tenido prácticamente tiempo de mirar con detenimiento. Claro que no hemos mirado. Ayer fue una noche larga y hoy pues había que trabajar a las 8 de la mañana. Lo hemos mirado, pero quiero dejar constancia de que la culpa no la tiene ni la oposición ni los funcionarios municipales. La tiene el decreto, que no ha tenido la oportunidad de decir el plan de ajuste. Si les decimos el modelo a fecha 12 de marzo, no lo pedimos para el 31, lo pedimos para el 12 de abril o el 15 de abril. Hacemos un pleno extraordinario y lo aprobamos. ¿Qué es lo que toca? No lo ha hecho. Por responsabilidad votaremos que sí, pero desde luego, en el fondo es un despropósito. Muy bien, ¿votos a favor de la urgencia? Se aprueba la urgencia, señor secretario. No dispongo de la copia, la tiene usted, pero bueno. Se eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el presente plan de ajuste que se adjunta como anexo y cuyo contenido cumple con los requisitos previstos en el artículo 7 del Decreto Ley 4 de 2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Segundo, permitir el presente plan de ajuste al día siguiente de su aprobación por el Pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por vía telemática y con firma electrónica. Aquí haríamos un matiz que la previsión es enviar una vez finalizado el Pleno. A pesar de que la propuesta hable del día siguiente, la previsión es que se envíe hoy mismo. Gracias, señor secretario. Voy a leer el informe explicativo sobre las medidas de las que se derivan los resultados recogidos en el plan de ajuste. El Real Decreto Ley 4/2012 del 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Establece en su artículo 7 la necesidad de aprobar un plan de ajuste. Las entidades locales que, una vez remitida la relación certificada de facturas pendientes, no hayan efectuado el pago de las obligaciones reconocidas en ella, están obligadas a aprobar un plan de ajuste de las siguientes características. El plazo para la aprobación debe ser antes del 31 de marzo, la elaboración del plan de ajuste corresponde al equipo de gobierno de la corporación local, la elevación al pleno del plan de ajuste corresponde al interventor y la aprobación del plan de ajuste por el pleno de la corporación local. Los ajustes propuestos en el plan se clasifican de la siguiente manera: medidas adoptadas en relación a los gastos y medidas adoptadas en relación a los ingresos. En primer lugar, las medidas adoptadas en relación a los ingresos, tal como establece el artículo 8 del Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público con efectos para los periodos impositivos que se inician en los años 2012 y 2013,
Los tipos de gravamen del IBI aprobados por los bienes inmuebles urbanos con arreglo a los dispuestos en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales resultarán incrementados para el caso del término de Calviá un 4% para municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2008 y 2011. La valoración económica de esta medida es de 1.148.289 euros para los ejercicios 2012 y 2013. Otra modalidad de ingreso está el potencial la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. El refuerzo en la inspección tributaria ha dado lugar a una serie de actas de inspección en los siguientes tributos: tasa de recogida y eliminación de basura, tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, impuestos sobre actividades económicas. La valoración económica de esta medida es de 132.093 euros para el ejercicio 2012 y 35.395 euros para el resto de ejercicios hasta el 2022. La tercera medida, la correcta financiación de tasas y precios públicos. Las modificaciones de las ordenanzas fiscales aprobadas en los plenos del 2 de noviembre de 2011 y 23 de febrero de 2012 para actualizar las tasas y precios públicos son las siguientes. Tasa, servicios de gestión y planeamiento urbanístico, 45.900 euros. Tasa, estacionamiento vehículos, 54.000. Tasa, expedición, documentos administrativos, 720.000. Tasa, prestación, servicios litoral, 272.000. Tasa, servicios especiales, policía, 25.147. Precio público, servicios y tenedor, 18.000. Precio público y de calidad, 150.000. Tasa, telefonía móvil, 265.000. Precio público, instalaciones deportivas municipales, 65.000. Precio público, cursos castellano extranjero, 16.000. Precio público, celebración, bodas civiles, 5.400. Precio público, centro refuerzo educativo, 41.000 euros. Precio público, centro refuerzo infantil, 20.000. Precio público, servicios de protección animal, 4.000. Precio público, cesión, espacios locales y FOC, 3.000 euros. Precio público, servicios en escuelas municipales, 10.000. La valoración económica de esta medida es de 1.718.000 euros para cada ejercicio. El plan de ajuste deberá informar sobre aquellos servicios públicos que presta la entidad local y por los que puede exigir tasa o precio público con independencia de que lo esté haciendo de forma efectiva en el ejercicio de elaboración del plan. A continuación, paso a describir las medidas adoptadas en relación a los gastos. Supone el siguiente ahorro económico que coincide con la valoración económica de esta medida. Durante el ejercicio 2012, 313.889 euros. Ejercicio 2013, 270.000 euros. Ejercicio 2014, 116.000 euros. Y ejercicio 2015, 280.000 euros. Este ha sido el informe explicativo sobre las principales medidas y líneas que abarca este plan de ajuste. Señor Rodríguez. Gracias, señor Cubores. Mire, la verdad es que en este momento nuestra indignación crece. Porque no solo ustedes nos traen esto ayer a las 3 menos 10 de la tarde, sino que nos pasan unos Excel llenos de números que a las 2:30 de la mañana intentaba cuadrar, ver por dónde iba. Yo me apuntaba aquí esta subida de tributarias de 2012-2013 de 1.148.000 será el IBI, ya usted lo explica. Esta correcta financiación de tasas por ingresos 1.718.000, ¿a qué corresponderá? No me lo explica. Estos recortes de personal, reducción de costes de personal, ¿serán las jubilaciones que no se cubren? Y mi indignación crece porque aunque en el contenido del plan de ajuste dice ajustes propuestos en el plan y dice el modelo que envía al Ministerio, se acompañará un documento PDF en el que se detallen las medidas de las que se derivan los resultados que se recogen a continuación. Y este PDF, este equipo de oposición no lo tiene. Esta información no lo tiene. Y si usted trae a pleno esta información detallada, ¿por qué no la tiene este equipo de oposición 24 horas antes? Requiere un proceso para poder estudiarlo y poder valorarlo en su medida. Gracias, señor Rodríguez. Yo, evidentemente, si dispongo de estos datos, simplemente porque mis áreas son los servicios económicos, evidentemente estoy al corriente de todos estos datos y del trabajo que se está haciendo. Como verá, todas las medidas que le he dicho, las medidas de ajuste, no hay ninguna medida nueva, que se haya incluido, como puede usted comprobar. Todas ya se han aprobado en plenos anteriores.
En cuanto a la imposición del IBI del 4% por los 2 primeros años, hemos mirado, tanto en informes jurídicos del Gobierno como de la Casa, la posibilidad de no aplicarlo y seguir manteniendo nuestra congelación, pero nos han denegado esa posibilidad, escapa a nuestras competencias. Por tanto, pasados esos 2 años, seguiremos congelando el IBI en cuanto pertoca nuestra competencia, pero este 4% se puede aplicar. Aparte de este inciso del IBI, todo lo demás no hay ninguna medida nueva. No hay ninguna. Todas han sido aprobadas con anterioridad al Pleno. Ayer este plan se cerró, me consta a las 2 todavía se estaba trabajando en él. Enseguida que terminó se le pasó la documentación y los servicios de tesorería han estado a su entera disposición para aclararle cualquier tipo de duda. No sé si acudió, ¿no?, a informarse de las dudas que podría tener. Desde las 8 de esta mañana ha podido acudir a ellos, por tanto, si no ha acudido, señor Rodríguez, ahora no veo justificado un receso, y más cuando no tenemos que entrar a discutir nuevas medidas, puesto que todas las medidas del plan de ajuste ya se han discutido y se han aprobado en plenos anteriores. Como habrá observado usted, lo más importante, o lo que yo más destacaría de este plan de ajuste, bueno, mediante esta hoja que usted dice que se le ha dado, que es el anterior de base para sacar estos datos, solo de esta hoja podemos sacar que el ayuntamiento no solo ha hecho un plan de ajuste, sino que es un plan de saneamiento. El hecho de que no se hayan tenido que tomar nuevas medidas significa que vamos por un buen camino, que estábamos en previsión de ir cubriendo la deuda. Es decir, si usted ha podido, o se ha entretenido, que supongo que sí, mirando estos datos, verá que la propuesta más importante de este plan es que reducimos la deuda del Ayuntamiento de Calviá en 4 años 30 millones de euros. Repito, con este plan de ajuste reducimos la deuda 30 millones de euros, pasando de la deuda que tenemos ahora mismo de 93 millones de euros a 63 millones en el 2014. Ya no solo estamos hablando de un plan de ajuste, sino de un plan de saneamiento. Por primera vez un grupo político llega a este ayuntamiento y está reduciendo la deuda que al fin y al cabo repercute encima de los ciudadanos y encima de los impuestos. Consideramos que en ningún momento, y lejos de ello, se está hipotecando un futuro, sino que es un plan en beneficio del ayuntamiento y de todos sus ciudadanos, que el día de mañana tendrán una cantidad de deuda menos, muy considerable, y esto se verá repercutido en sus impuestos. Aparte de este dato, que considero que es el más interesante de todo el plan de ajuste, realmente yo creo que de este cuadro, si hubiera ido esta mañana con este cuadro a tesorería, se le hubiera podido solventar las dudas que le podrían haber surgido. Señor Rodríguez. Sí, no, yo simplemente quiero decir... Perdón. No, si quiere decir algo, no me pregunto. No, simplemente quería decirle que no se preocupe, porque nosotros teníamos obligación de presentarlo hoy, pero que lo podemos discutir y debatir con calma en un próximo pleno, que podemos hablar todo el tiempo que usted quiera. Que no hace falta que le eche la culpa al señor Rajoy de todos los males del municipio, de España y del mundo entero. El punto, desde un punto de vista técnico, debe ser aprobado hoy porque se tiene que publicar antes del 31 de marzo. Lo que es la aprobación del punto tiene que estar realizada antes del 31 de marzo de conformidad con la lista del problema. De acuerdo. Ahora, señor Rodríguez. Sí, mire, señora Tugores, yo insisto en lo que les he dicho antes. Sean o no medidas nuevas, me parece indignante que ese PDF en el que se detallan las medidas de las que se derivan los resultados que se recogen a continuación, estos cuadros, ese PDF no se entregó ayer, y yo sinceramente pensaba que no existía, pero viene usted aquí a pleno y lo lee. ¿Por qué no se le pasa a la oposición? Es que usted podría haber venido a las 8 de la mañana, señora Tugores, yo trabajo. Señora Tugores, nosotros trabajamos. Todos los que tenemos trabajo, trabajamos. Y yo he llegado aquí a las 11:20 de la mañana y he ido a buscar al expediente, y el señor secretario no estaba en función de secretaría,
y he preguntado si había un PDF ahí y me han dicho que no, y he dado por supuesto que a lo mejor no existía. Y resulta que usted viene aquí y explica, porque dice que es falla del gobierno, solo faltaba, algunos datos. ¿Pero por qué no da esta información a la oposición? ¿Usted cree que podemos aprobar un plan de ajuste aquí de manera urgente? Primero por urgencia. Nosotros votamos que sea urgencia, ya lo hemos explicado por qué. Porque creemos en que los proveedores y los pequeños y medianos empresarios tienen que cobrar de los ayuntamientos. Porque creemos en eso. Pero hombre, dennos la información. Aquí, en este mismo ayuntamiento, hemos solicitado dejar encima de la mesa un punto que no se ha dejado por falta de información necesaria para el grupo de oposición para poder decidir, y eso se ha llevado judicialmente y se ha ganado. Y estamos en las mismas. Puede decir que yo podría haber supuesto que 1.718.000 euros se debe a la suma de plan. Hombre, ¿tanto les cuesta dar esta información al grupo de oposición? ¿O quieren que pasemos por encima de un plan de ajuste de 10 años? Si yo veo aquí, en 2012 y 2013, un incremento de las subidas tributarias en 1.148.000, yo presupuse que sería el IBI. Pero es que ustedes no nos han dicho qué iban a hacer con la normativa del señor Rajoy para incrementar el IBI en los ayuntamientos en el año 2012 y 2013. De hecho, me convocaron a una reunión que me desconvocaron después y no me volvieron a convocar, porque no nos quisieron decir qué querían hacer. Y ahora vienen aquí a pedirnos que aprobemos el plan de ajuste. Le he pedido un receso que no me ha dado. Y ya veremos si tiene o no tiene consecuencias. Le pregunto, ¿por qué del año 2014 al 2015 ingresos corrientes experimentan una subida de 5 millones de euros? Le pregunto, ¿por qué los ingresos financieros del año 2014 al 2015 experimentan un incremento de 6 millones de euros? Le pregunto, ¿por qué los gastos corrientes experimentan un incremento del 2016 al 2017 y no hasta el 2016? Hay una decisión de que los gastos corrientes se van a congelar durante 6 años. Le pregunto, ¿por qué las obligaciones pendientes de pago de los ejercicios cerrados relacionadas con los derechos pendientes de cobro en 2011 nos da un saldo positivo de 5 y en el 2012 nos da un saldo negativo de 8 y en el 2013 de 22 y en el 2014 de 20 y en el 2015 de 28 millones? Y le podría preguntar muchas más cosas si tuviera más tiempo, pero esto es terriblemente árido. Lo que ustedes han hecho trayendo este plan de ajuste así, de esta manera, no es digno. Y lo que debería hacer este grupo de oposición es levantarse y marcharse. Eso es lo que debería hacer. La situación que están viviendo los pequeños y medianos empresarios, algunos proveedores, la necesidad de que las entidades locales puedan pagar, algo que defendemos nosotros, como hizo el decreto de Zapatero en julio, como hizo en abril de 2009, para buscar el pago a los pequeños y medianos empresarios. Esa situación que están viviendo nos hace agarrarnos a esta silla por responsabilidad. Pero no es de recibo que un ayuntamiento como el de Calviá trate así a los responsables y representantes de sus ciudadanos. No es de recibo. No puede ser que ustedes den por sentado que nosotros vamos a adivinar en 20 horas a qué se deben todos estos números y que si no, que vengan ustedes a las 8 de la mañana y que pregunten. Hombre, hay que ser más serios, ¿eh? Hay que ser más serios. Espero respuestas. Gracias. Pues venga, pues en primer lugar, decirle que en ningún momento se les ha intentado ocultar información, al contrario. Yo esta semana le llamé, incluso le dije que me estaba terminando de elaborar, que se le pasaría la información, se la pasado enseguida que el plan ha estado terminado. Decirle que en este plan de ajuste, políticamente, no hay ninguna medida nueva. No la hay.
Es que ahora no, usted ha tenido su turno de palabras, en las dos lo estoy hablando yo. Usted ha tenido, usted ha podido ver esto. Si políticamente hubiera habido algún ajuste nuevo, sería lógico que se hubiera traído a pleno, se hubiera discutido y se le hubiera informado previamente. No hay ningún ajuste político nuevo. En cuanto a las cifras que usted me está hablando, decirle, le informo, que este plan permite en el 2015 que el ayuntamiento se pueda volver a endeudar a largo plazo, puesto que estaremos con la deuda vida que será inferior al 75% con marco el gobierno de Zapatero y tenemos la puerta abierta de volver a endeudarnos. Por tanto, esta variante de cifras que usted ve a partir del 2016, muchas de ellas están en relación a si se opta en ese momento por la opción de endeudarse o no. Es una puerta abierta que se deja, es decir, estas cifras pueden cambiarse en el 2015 si decide llegar a un endeudamiento o no. En cuanto el interventor, me consta que se ofreció también en la comisión informativa por todas las dudas que pudieran ir surgiendo. Está a su disposición para aclararle todas las dudas. Lo que está claro es que es un punto de urgencia para este ayuntamiento, se tiene que aprobar hoy. Si después usted quiere recurrir, recurra. Ahora necesitamos aprobar este punto por la premura que hoy estamos al día 30 y evidentemente se le va a dar todas las explicaciones que usted solicita. Tal indignación que está presentando ahora mismo no la entiendo, porque le repito que no hay ningún ajuste político nuevo en este plan de saneamiento. No se ha tomado ni uno. Y es más, podría ver el buen trabajo que se ha hecho, puesto que en 4 años vamos a reducir 30 millones de euros el déficit de este ayuntamiento. Una labor de un plan de saneamiento que jamás se ha hecho y que va a repercutir ante todo en el beneficio de los ciudadanos. Vamos a proceder a votar el plan. ¿Votos a favor? Votos en contra? Les escoles que se va manifestar la manifestació contra els retalls dels governs d'en Bausà també se va manifestar en contra dels retalls i de la privatització de determinats serveis de l'IMED. Nosaltres no hem rebut cap informació com a grup municipal damunt d'aquest tema i per tant consideràvem que era un caràcter extraordinari que havíem de presentar una moció d'urgència per intentar aturar aquesta contractació. Moltes gràcies. Señora Catalán. Gracias, señora Toboras. No veo de verdad que esté motivada la urgencia y por este motivo nosotros vamos a votar en contra de esta urgencia. Le voy a decir por qué. Primero, porque es una propuesta tremendamente demagógica. Y lo único que ustedes pretenden es el titular que mañana va a salir en Diario Mallorca. Y este grupo municipal no va a entrar en ningún momento en este juego. Y segundo, porque lo único que crea es inquietud entre las familias de Calviá. Y no se lo merecen. Muchas gracias. Señor Serra. Yo, sinceramente, señora Catalá, a mí este planteamiento que hasta ahora hemos tenido me parece un poco sucio. Yo a usted le pregunté en la reunión del Consejo de Rector del IMED, le pregunté personalmente si pensaban discutir o no la urgencia, porque la argumentaria yo le iba a plantear de la misma manera, le iba a plantear ahora como le iba a plantear en el próximo pleno. Por lo tanto, si a usted le preocupa los titulares que a nosotros no nos preocupa, lo que nos preocupa la contratación de un servicio privado y que dejen en la calle a determinadas trabajadoras de las escoletas, nosotros lo volveremos a defender y lo volveremos a debatir en el siguiente pleno. Por lo tanto, por eso le pregunté si iban a plantearlo y nosotros entendimos que sí y usted me dijo que sí. Es más, en la comisión informativa dudaron de que se incluyera como punto del orden del día. Por lo tanto, me parece una deslealtad absoluta plantear esos términos de la urgencia cuando saben además que lo vamos a discutir. Nosotros igualmente, ustedes tienen toda la potestad para votar en contra de la urgencia, que sepan que tanto las reuniones como las declaraciones como las informaciones a los ciudadanos las vamos a poder dar igual, aquí en el pleno o en la calle, que es donde tenemos que estar. Señora Catalán. Muchas gracias, señor Tudores. Yo creo que por respeto al comité de empresa que se está reuniendo debemos tomar esta medida, no votar a favor de la urgencia. Y de todas maneras yo me reitero en todo mi argumento anterior. Este grupo municipal no quiere crear alarma entre el ciudadano y lo que parece es que ustedes sí lo quieren. Muchas gracias. Vamos a votar. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? Muy bien. Pasamos... Un momentito, perdón. Vamos a pasar a Plexi Preguntas. ¿De acuerdo? Sí, señora Tudores. Punto 58, Plexi Preguntas. Este grupo socialista, todos los compañeros que tenemos las preguntas por escrito se las vamos a dejar para que conste en acta por escrito. Pero nos parece
igual que nos ha parecido indignante el trato con la información recibida para el plan de ajuste, como ya hemos explicado, que un concejal de este grupo encargado de los temas de educación hable con el teniente local de educación y queden que perdóneme, señor Rodríguez, estamos ante preguntas. No, se lo estoy explicando. Como ruego, si quiere. Que la urgencia se iba a tratar y estaban de acuerdo con la urgencia y por lo tanto esta moción se iba a discutir aquí, y que ahora lleguen y cuando el compañero ha argumentado la urgencia de una manera limitada para guardar la argumentación para cuando toque y que ustedes ahora voten en contra de la urgencia, en contra de lo que dijeron, creo que son dos motivos más que suficientes en este momento para que este grupo de oposición deje las preguntas por escrito para que se tengan en cuenta y nos levantemos de este pleno. Muchísimas gracias. ¿Recojan las respuestas del pleno anterior? Muchas gracias. Sí. Cerramos, se levanta la sesión del pleno de hoy. Muchas gracias.